Saludos y bienvenidas una vez más a nuestro último episodio de Road to Redoma. Estoy aquí con Camila Arias y tenemos hoy de sorpresa our bonus episode with our bonus guest. Tenemos a Gabriela Arias. Hi. Thank you for joining us, our little sister, our little cousin. Ambos, Camila y Gabriela, son tercera generación, están en el ministerio, incluso Gaby está como dirías, de vacaciones o en break. Yeah, en un break ahora. En un break ahora porque ella es misionera en Brasil, Sí. estudiando la palabra, preparándose para hacer más cosas en el ministerio. Y como ustedes ya saben, Camila es profesora de Biblia, teóloga. Estas jóvenes son unas joyas y nos van a enseñar y seguir enseñando porque ya tenemos 3 episodios que hemos hecho aprendiendo sobre cómo podemos tomar un legado y seguir un legado. Así porque es. las madres quieren saber siempre cómo dejar un legado, pero parte de dejar un legado es tener una hija preparada y lista para llevarlo y seguirlo. Así Y es. de eso hemos hablado en todos estos días. I'm going to miss our podcast when it's gone. Ay. This is our last episode. Pero buenas noticias es que en 4 días vamos a estar en Redoma. Vamos a estar en el Westin Diploma. Este año Redoma se vendió completamente. Así que si todavía tienes tu boleto, muchas veces nosotros le decimos a la gente, ¿tienes tiempo todavía para llegar a Redoma? Desafortunadamente, no tienes tiempo para llegar a Redoma. Sí tienes tiempo para llegar a Redoma 2025. Así es. Así que actívate en agosto cuando anunciamos el tema y cuando anunciamos todo. Yo siempre me río porque somos latinos y los latinos siempre creen, no, es que esa conferencia es en mayo, imposible que ahora tengamos que hacer algo. And we're like, yes, esta conferencia es un poquito diferente. Yo siempre digo que no es solamente una conferencia, es un movimiento. Sí. Y la gente lo sabe. So, anyway, ya no puedes llegar al Westin Diploma con nosotros si no has comprado tu boleto, pero sí vamos a tener una experiencia en línea. Así que vayan a conferenciasredoma.com y pueden ser parte y vivir esa experiencia y por lo menos escuchar las palabras que el Señor va a decretar sobre esta generación. Estoy creyendo de todo corazón que esta es la generación que va a empezar a dejar legados marcados, bendiciones generacionales. Bueno, no a empezar, porque desde la Biblia Ya empezó. Ya empezó. Sí. Pero yo creo que nosotros podemos cambiar esta cultura que se ha establecido de no dejarlos. Así es. Mi papá, el Bishop Rudy, siempre habla sobre cómo en muchos países latinos y para muchos latinos es más normal que el padre después de su vida dependa del hijo, de que le pueda dejar una herencia a su hijo. Y eso es tanto espiritual como físico. Pero yo creo que nosotros nos podemos parar y como la palabra dice de Débora, Débora se levantó como madre. Sí. Yo creo que es tiempo que nos levantemos las mujeres de esta generación para asegurar que al final de nuestras vidas estamos dejando un legado y dejando una herencia. Así es. Todo eso para decir que hoy vamos a hablar de nuestra última mujer de la Biblia para este podcast, para esta serie. Empezamos con Rahab y su legado de fe. Continuamos con el hijo de Rahab que se casó con Ruth y hablamos de la relación entre Ruth y Noemí. Después fuimos al tatara, no sé cuántos nietos, que fue el rey David, que fue el papá de Salomón, quien escribió el Proverbios 31 de su mamá Betsabé. Así es. Y estamos continuando en esa misma línea, en la misma genealogía, en la misma familia con la mamá de Jesús, María, que dejó un precioso legado. Así que Camila, háblanos de María. Bueno, el día de hoy nuestro tema es legado de obediencia, porque como Vane comentó, todo este mes hemos estado hablando de legado, los diferentes tipos de legado que podemos dejar y que vemos presentes en la genealogía de Jesús. Y en este caso del legado de María, no solamente se trata de María, también se trata de José,
su esposo. Yes. Pero vemos en el libro de Lucas que para todas las personas, las mujeres estudiando la Biblia, si quieres aprender acerca de las mujeres en la Biblia, las mujeres en la vida de Jesús, siempre recomiendo leer el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el escritor de la Biblia que sabemos, el único escritor de la Biblia que no fue judío, él era griego, el único griego, y es el que más mujeres menciona, porque él, como tenía una perspectiva no judía, sino griega del mundo, él decía, si aquí hay mujeres, yo tengo que mencionarlas. Para los judíos eso no era tan común por su cultura, su background cultural. Pero Lucas era un doctor griego y él estaba haciendo un trabajo, podemos decir, investigativo acerca de la vida de Jesús. Y él no fue discípulo de Jesús, él no caminó con Jesús, él no fue apóstol de Jesús, sino que él quería aprender más de Jesús. Y él investigó cada mujer en la vida de Jesús y buscó acerca de ellas. Y él escribe detalladamente acerca de ellas. Y él es el que nos da esa ventana, esa apertura hacia quién era María y cómo era la vida de María como madre del Salvador del mundo. Entonces les recomiendo que lean el libro de Lucas con esta nueva perspectiva y lo estudien. Me encanta enseñar acerca de él en Let's Bible, de verdad. Pero podemos aprender de María en el libro de Lucas, capítulo 1. Y dice la Biblia que había una virgen llamada María, quien estaba comprometida con un muchacho llamado José. Y nosotros cuando pensamos en compromiso, como engagement, pensamos como que, ay, ¿tú te quieres casar conmigo? Sí, y ya, pero no. En la cultura judía un compromiso es tan serio como un matrimonio. O sea, un compromiso se deshacía con un divorcio legal. Wow. Sí. O sea, en ese periodo de compromiso, como funcionaba, era que había un acuerdo entre la pareja y el hombre se iba a hacer dinero y a construir una casa, mientras la mujer se iba a aprender todos los quehaceres del hogar y prepararse. Y cuando ya el hombre terminaba de construir ese hogar, él iba donde ella, y por eso es que dice la Biblia que las vírgenes tenían que estar listas, con su aceite listo, por eso está esa parábola, estar preparadas, porque ya eso es, we're ready to go, o sea, estamos puestos de acuerdo. Entonces, María, imagínense, esta muchacha que lo más seguro tenía entre 16, 17, 18 años, que conoce a José, lo más seguro porque eran del mismo ambiente, su vida entera. Ella se había decidido por él se había decidido por ella, estaban puestos de acuerdo, ella estaba emocionada, ella estaba pensando en cualquier momento él viene a buscarme para casarnos, o sea, para ya irnos juntos a iniciar nuestra vida. Pero la Biblia nos cuenta que esta muchacha, que se ha portado bien la vida entera, que yo hay veces que digo, pero esa soy yo, portándome bien siempre, Pero qué muchacha. Gaby es mi hermana, by the way, por eso van a ver nuestra dinámica. Gaby va a decir unos cuentos. Sí, la ahora. verdad. Ajá. Pero yo imagino que ella estaba como que ok, este es el próximo paso en mi vida. Y la Biblia nos cuenta que viene el ángel Gabriel, se aparece en su habitación de la nada. Y hay veces que pensamos que los ángeles son como bonitos. No, los ángeles son gigantescos. Y el ángel le dice, Gabriel se le aparece y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y eso me llama tanto la atención, Vani y Gaby, porque él le dice, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y ella es una jovencita. O sea, esta no es una mujer ni de ministerio, ni una pastora que tiene tantas seguidoras, pero el Señor ya estaba con ella. ¿Qué tipo de vida había vivido María en su niñez, en su adolescencia, que ya la presencia de Dios estaba con ella? Sí. Había una gracia especial sobre ella. Y que el Señor supo que podía confiar en ella para hacer algo grande. Así es. Sí. Y continúa diciendo que ella, claro, estaba confusa y perturbada porque díganme ustedes, ¿quién no se asusta si se le aparece un ángel en el medio de la habitación? Y María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Ella ni entendía, o sea, él le estaba diciendo, tú eres favorecida. Y ella, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo no entiendo. What is going on? Yeah. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Y ahí le explica que vas a concebir un hijo y ser el hijo del Altísimo. Y ella como quiera no entendía como que, pero ¿cómo podrá suceder esto? Y el ángel le explica,
vendrá sobre ti el Espíritu Santo y le explica cómo va a ser la logística de que ella va a quedar embarazada aún siendo virgen. Y es una historia, o sea, tenemos que entender que nosotras hemos leído esta historia, Sí. pero esta es la primera vez que María está escuchando esto. Ahora, en todo el Antiguo Testamento, el cual María conocía, porque a ellos se le enseñaba la palabra de Dios, habían profecías sobre una virgen que iba a concebir al Mesías. Entonces, esto sonaba extraño, pero ya María lo había escuchado. María conocía la palabra de Dios. Ella conocía lo que se llama el Tanakh, que es la Biblia de los judíos. Ella conocía la palabra y por eso cuando ella escucha esto, le parece extraño, pero ella dice, wait a minute, yo sé lo que es esto. Yo reconozco la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de María? No fue, pero ¿cómo va a ser? ¿Y por qué yo? ¿Pero qué hago? Sino que María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Amén. Y dice la Biblia, y el ángel la dejó. Esto me parece tan asombroso porque María tenía todo para perder. Ella ahora iba a estar embarazada, no estaba casada. En ese tiempo, una chica que estaba comprometida con otro muchacho. O sea, tú tienes otro muchacho que tú amas trabajando por ti, para ti, cuidándose él también por ti y para ti. Y de repente que tú vengas, sí, yo estoy embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Tú me estás relajando, ¿cómo es posible? La gente la iba a criticar y ella lo sabía. Su propia familia no le iba a creer y ella lo sabía. Pero como quiera, ella le dijo a Dios, que se haga tu voluntad. Aquí está tu sierva. Yo voy a obedecer. ¿Cómo uno aprende eso? ¿Y cómo fue que María aprendió eso? Sí. Y algo que yo escucho cuando estoy escuchando, algo que yo pienso cuando estoy escuchando esa historia es que muy pocas veces vamos a poder obedecer al Señor y dejar un legado y también agradar a la gente. 100%. Casi siempre cuando el Señor te pide algo, vas a tener que hacer algo que la gente va a poder criticar. Y especialmente cuando viene del Señor, a veces a la gente le suena extraño, es una locura. A veces la gente piensa que uno es orgulloso, egoísta, porque dicen, ¿y tú quién quieres? ¿Y por qué crees que el Señor te escogió a ti? Casi Sí. todas las mujeres que yo mentoreo que tienen un llamado sobre su vida, su temor y su cosa es, yo no quiero que la gente piense que yo me estoy imponiendo, que yo me estoy agrandando, que yo me estoy autollamando. Y yo les digo, no. El Señor te está llamando, pero sí es verdad que la gente no lo va a entender. Sí. Gaby, tú ahora mismo estás siguiendo tu llamado. Yes. Tú tuviste que ser obediente y dejar, ¿qué dice la palabra sobre Abraham? Dejar Su tierra, su tierra y su país. Ajá. Sí. Y fuiste desde la República Dominicana a Brasil. Yes. Y nosotros hablamos sobre cómo en Brasil ellos son muy metidos en su cultura. Sí. Ellos hablan portugués, ellos escuchan música y adoración en portugués, tienen una cultura muy establecida. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia y cómo llegaste a esa decisión de tomar ese paso y qué el Señor te ha enseñado a través de ese proceso. Sí, yo amo la historia de María porque en todo este tiempo, mi overview, mi panorama de la Biblia, que fue mi último trabajo para mi escuela de Biblia, fue de familia y ministerio. Y yo hablé mucho de ese legado también. Y algo que me impacta mucho, por ejemplo, Cami contando la historia ahora, es que ella fue escogida por favor de Dios. Y muchas veces nosotras pensamos que nosotros solamente vamos a vivir el ministerio cuando tengamos nuestra familia constituida. O sea, cuando yo me case, cuando yo tenga mis hijos, entonces yo voy a tener un ministerio con mi esposo y ese va a ser como el inicio de mi ministerio. Pero vemos que el Señor escogió a María cuando ella era soltera. Y eso habla tanto de la intimidad que María tenía con Dios en ese lugar secreto. Y eso es lo mismo que ha pasado conmigo. O sea, yo amo mi familia,
amo mi cultura. Los dominicanos tienen una cultura súper fuerte también, o sea, que si salsa, que si merengue, que si bachata. En Brasil dicen que yo hablo muy alto, que yo bailo mucho, yes. Ay, la Y dominicana. no, literalmente, porque donde uno llega, uno es una personalidad. Y para mí, las últimas semanas que yo estaba allá, que estábamos hablando de la iglesia, de la carta de Pablo y todo eso, yo lloré mucho, porque yo estaba como que, Señor, ¿por qué tú me estás llamando a este país en este momento donde hay algo muy especial pasando? Pero ¿por qué yo tengo que abrir mano de mi familia y de mi cultura y de lo que yo entendía que era lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida? O sea, ese ministerio familiar, ese legado que está sobre nosotras. Y yo entendí de parte de Dios que es como que hay algo especial para ti también, ¿sabes? Y yo pienso que conmigo en particular, ¿cuánto a mí no me dijeron que yo estaba loca? O sea, cuando yo llegué a República Dominicana, pues yo estaba viviendo en Nueva York, que yo comencé un poco a compartir, no todo, pero yo hasta te llegué a escribir, yo estaba como que, Vane, hay gente que me está diciendo eso y yo no sé ahora, yo estoy como dudando y tú me dijiste, tú tienes, o sea, hay veces que las personas no van a entender lo que el Señor te está llamando a hacer. Y yo pienso, no, yo sé que yo estaba en esa misma posición. Y fue esa misma llave de la intimidad con Dios que tuvo María en ese momento para entregarse y obedecer a Dios que yo tuve, que era como que, ok, eso es lo que todo el mundo está diciendo, pero yo me voy a trancar, yo voy a hablar con mi papá y yo le voy a decir, ok, Señor, ¿qué tú estás queriendo enseñarme? ¿Qué tú estás queriendo hacer? Porque la verdad es que nuestro llamado, o sea, nuestro sí, no es sobre mí. María estar embarazada del Mesías no era necesariamente para ella, porque el Señor pudo haber escogido a cualquier mujer. Pero como tú estabas diciendo del Tanakh, o sea, desde Génesis 3:15, cuando el pecado entró al mundo, ya nosotros teníamos la redención de Jesús viniendo como un bebé, porque dice, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella, o sea, de la mujer, y ella, su hijo va a herir la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a herir el calcañar. Entonces, el hecho de que ella tuviera esa intimidad y ese conocimiento de la palabra permitió que ella fuera sumisa, obediente y entregada a lo que el Señor le estaba diciendo. Y eso es tan bueno, eso me encanta porque me recuerda que mi legado no solamente me interesa a mí, le interesa más a Dios. Sí. Él quiere hacer cosas buenas a través de nosotras. A veces uno va, yo creo que cuando yo era más jovencita, yo iba donde el Señor y decía, por favor, Señor, quiero encontrar mi propósito. Por favor, úsame, por favor. Ahora que tengo un poquito más de madurez y ahora que he visto que ser usada por Dios te cuesta, ahora es como, Señor, si quiere usarme, heme aquí. But it's kind of like, pero yo sé que me va a costar. Y eso es lo que la gente no entiende. Todo el mundo, quote unquote, quiere ser usado por Dios hasta que ellos verdaderamente hacen el clic de decir, ok, pero si yo quiero ser una María, yo voy a tener que sacrificar. Ella tuvo que sacrificar su tiempo, su cuerpo. Imagínate, esta jovencita llegó al matrimonio ya teniendo un hijo, por decir así, o sea, su cuerpo estaba... Yo que he parido, yo te puedo decir que tu cuerpo nunca es igual. Y ella, por decir así, sacrificó todo de ella, aún antes, y me encanta porque en todas las historias hemos hablado de jovencitas que hicieron algo por Dios antes de casarse y antes de tener su familia. Y yo creo que eso es tan clave también, porque como tú dices, Gaby, muchas veces, especialmente en la iglesia, estamos esperando casarnos para empezar a dejar un legado. Yo cuando me case, yo cuando haga esto, yo cuando haga lo otro. Pero sí, es muy importante tener ese cambio de perspectiva, que el legado que yo voy a dejar no es solamente para mí. Y si yo oro de esa forma y si yo hablo de esa forma, entonces la perspectiva es totalmente diferente. Yo estoy haciendo algo por Dios a través de mí, no algo por mí con la ayuda de Dios, no algo para mí con la ayuda de Dios. Así es. Y aquí vemos, aún más confirma la forma de María, cómo continúa la historia, porque María lo próximo que hace es que va y visita a Elizabeth, su prima, quien estaba embarazada de Juan el Bautista, y le cuenta a Elizabeth todo lo que sucede. Elizabeth, quien era una mujer de fe, quien
el mismo espíritu. Por eso es que uno tiene que estar con gente que, como dijo Jesús, ¿quiénes son mis hermanos y mi hermana? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, rodearte de personas que estén puestas de acuerdo contigo en hacer la voluntad de Dios. Porque cuando María le cuenta a Elizabeth no la mira como que, chica, tú estás loca, sino que le dice, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Ella reconoce. Y dice la Biblia que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth se regocijó y saltó, que el Espíritu Santo que moraba dentro del Juan el Bautista reconoció lo que estaba en María. Y por eso es que tenemos que juntarnos con gente que estén alineados también, comunidad. Esa es la importancia de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y esto le dice Elizabeth, tú eres más bendita que todas las mujeres, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Y cuál es la reacción de María? Ay, gracias, prima. Nope. Ay, sí, yo soy la mejor, nadie me toque, que ahora yo estoy embarazada con él. Nope. Ay, pero ahora ¿qué voy a hacer? Sí, qué bueno, estoy embarazada, pero ¿qué voy a hacer? José me va a dejar, porque ella aquí no había hablado con José todavía. Me van a botar de mi casa. Nope, dice la Biblia. Canción de alabanza de María. María se tira una sesión entera de alabanza y adoración que ella a mí me escribe, porque ella era también singer-songwriter. O sea... Excuse me, Adele. Ajá. O sea, ella tenía una relación especial y personal con Dios, en la cual ya esto era una naturaleza para ella. Ella empieza toda una sesión de alabanza y adoración que podemos ver aquí en la Biblia, en donde ella empieza a hacer cánticos de alegría a Dios, que ella misma escribe. Y eso nos muestra que esta no es la primera vez que ella alababa a Dios así. María era una mujer de adoración, era una mujer de intimidad, era una mujer de oración. Y por eso es que Dios halla favor y gracia en ella. Por eso fue también que Dios halló favor y gracia en David. Sí, porque Dios veía a David cuidando las ovejas y adorándolo, peleando con los leones y los osos y orando. Porque todo lo que hacemos en privado es lo que nos prepara para esos momentos que Dios viene, hey, te estoy llamando. Te estoy llamando. El carácter es el fundamento. Yo siempre digo, todo el mundo quiere dones del Espíritu, todo el mundo se quiere mover en profecía, todo el mundo, como yo dije, quiere ser usado por Dios, quiere dejar un legado, pero el carácter es el fundamento. Cuando nosotros hacemos los Maven Mondays, cuando yo le hago mentoría a las Maven, yo siempre les digo, yo voy a venir a ustedes con cosas muy fundamentales. El lunes pasado simplemente hablamos sobre no mentir. ¿Por qué? Porque para verdaderamente ser usado por Dios, Él tiene que hallar en ti, Él tiene que mirarte a ti y decir, esa es una persona a quien yo le puedo confiar algo grande. Sí, el Señor le estaba confiando a esta jovencita, teenager, que yo cuando era teenager no me daban ni siquiera un teléfono porque no lo usaba bien. Yo me acuerdo que mi mamá me quitó el teléfono por siempre pasarme de mis minutos. Eso es algo que ya esta generación no vive. Pero antes los minutos estaban limitados, entonces no me podían confiar ni con un teléfono, ni con una tarjeta de crédito. Sin embargo, a esta jovencita le confiaron con el rey del mundo. O sea, ella tenía que comer bien porque adentro de ella estaba el Salvador del mundo, de la eternidad. Ella tenía que, no podía desviarse, no podía perder el enfoque. El embarazo es algo que uno hace por mucho tiempo y que se tiene que cuidar y tiene que vivir ese proceso, pero ella era confiable. Ella tenía el carácter, ella conocía la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, como digo, nos enfocamos en todos los dones que queremos, en el ministerio que queremos, en las cosas grandes que queremos, en este sueño americano, sueño capitalista. Cuando el legado que el Señor quiere dejar a través de ti, tiene que empezar con tu carácter. Así es. Eso es tan especial y me encanta que tú menciones eso porque yo siempre digo que es tanto más importante querer seguir a Dios por Dios y no por el llamado. Come on. O sea, el motivo por el cual el Señor escogió a María, encontró favor, era por esa intimidad que ellos tenían. Y Él dijo, yo puedo confiar en esta muchacha para tener este bebé. Después, ahora
tú estabas hablando de que ella tenía que cuidar su alimentación porque ella estaba embarazada del rey del universo. Ahora imagínate criar ese muchachito. Ese niño de 2 años, que es el Mesías, y ella está consciente, pero usted, ¿qué tan consciente estaba Jesús de su divinidad? Él lo sabía todo. Nosotros, sí, pero al mismo tiempo no sabemos, porque si él era 100% Dios y 100% humano, Ajá, los humanos crecen. ¿qué eso significa? Ajá. O sea, ella tuvo que criar a ese niño de manera que él pudiera desenvolverse en sus dones, pero al mismo tiempo como que cuidarlo Tenía como que niño. respetar su Sí, llamado, pero al mismo tiempo enseñarle. ser su mamá. Y es como que ella dependía 100% del Espíritu Santo para criar ese niño también. O sea, tanto antes de que el ángel Gabriel le dijera lo que era su ministerio, como quien dice, mientras ella estaba embarazada y después criando ese muchachito, todo el tiempo ella fue 100% sujeta a la voz del Espíritu Santo y obediente. Y nosotros lo que podemos ver es que Jesús, siendo 100% humano, o esto es lo que yo pienso, si él era 100% humano, significa que él era 100% Dios, pero también habla de que nosotros vamos a hacer milagro mayor de lo que él hizo. Y nosotros somos 100% humanos. Eso significa que él estaba 100% sujeto al Espíritu Santo y por eso él podía hacer todo lo que él estaba haciendo. Y ella, yo quiero pensar también, o sea, ella no era 100% Dios, ella era pecadora como nosotros, pero ella entendió su identidad como hija de Dios. No solo como la mamá de Jesús, pero como hija de Dios que tenía ese acceso inagotable al Espíritu Santo y que con él y por él ella podía hacer todo, pero no porque ella quería un llamado, sino porque ella quería agradar a Dios, porque ella quería honrar a Dios. Y que eso habla de nosotros cuando nosotros estamos abordando esa idea de nuestro llamado o mi propósito, como tú estabas hablando de cuando tú eras jovencita, que tú estabas, Señor, ¿cuál es mi llamado? Y que si nosotros mudáramos esa perspectiva, Señor, ¿cómo yo puedo conocerte más? ¿Cómo yo puedo vivir contigo y querer el camino y la jornada contigo más que el propósito, más que mi llamado? ¿Cómo yo puedo simplemente conocerte más? ¿Sabes? Algo que a menudo yo encuentro que me preguntan mucho tanto en las clases de Biblia como cuando yo voy a predicar a diferentes lugares es, Cami, ¿cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? Porque algo que María supo hacer fue identificar y reconocer la voz de Dios. Ella supo que ese era un ángel que se estaba comunicando con ella y pudo reconocer el mensaje del ángel y recibirlo como de parte de Dios, identificar que era para este momento. O sea, ella tuvo el know-how. ¿Y cómo fue que ella tuvo ese know-how? Porque ella conocía la palabra. Ella tenía una relación con la palabra de Dios. Y te quiero preguntar, Vane, ¿cuáles tips prácticos? Porque todo lo queremos muchas veces mistificar y déjame trancarme en una habitación oscura y que, Señor, si tú me estás hablando que se prende esta vela. Y todo lo queremos hacer místico, lo cual es lo que el mundo hace. Sí. Porque eso es lo que el mundo hace. Levanta esta carta, prende esta vela, mueve estas piedras para que los espíritus te hablen. Dios no es así. Sí. ¿Cuáles son tips prácticos que yo puedo poner en mi vida, para aprender a escuchar, a discernir la voz de Dios para mi vida y su voluntad para mi vida, como lo hizo María? Eso está buenísimo, Cami, porque estoy 100% de acuerdo que a veces nosotros queremos traer el misticismo del mundo a la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque queremos resultados rápidos. Queremos nuestras respuestas. Queremos nuestras respuestas. Queremos que el Señor haga cosas grandes a través de nosotros y Él lo va a hacer. Pero Él también quiere hacer algo grande adentro de ti. Lo más grande que el Señor quiere hacer en mí es cambiar mi carácter, transformar mi mente, ayudarme a no conformarme a este mundo, sino ser transformada. Matar el hombre viejo. Matar el hombre viejo, hacerme una madre ejemplar. ¿Por qué madre ejemplar? Porque en mi maternidad se ve verdaderamente quién soy yo. Las personas que verdaderamente ven quién soy yo se llaman Rico, Leví, Edén, Vida y ahora Nova, porque a ellos no lo puedo engañar. Entonces a veces queremos que el Señor haga todo este show simplemente para distraer porque no queremos cambiar, porque no queremos hacerlo simple, porque no queremos hacer... ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí voy al tip práctico. El tip más práctico que tengo,
lee la Biblia. So easy. Hay Sí. un lugar, yo le digo a las personas, hay un lugar donde el Señor siempre está hablando. Mira, a veces el Señor me habla en sueño, pero no siempre. A veces el Señor me habla a través de profetas y hombres de Dios, pero no todos los días. A veces el Señor me habla en, a través de experiencias o, wow, yo vi un pajarito y mi pajarito preferido y el Señor me está hablando. Una señal. Una señal, a veces. Pero hay un lugar donde el Señor siempre está hablando y es en su palabra. ¿Cuál es el problema? Las personas quieren una palabra que me haga sentir emociones. Y la palabra de Dios no existe para eso. La palabra de Dios existe para enseñarte cómo ser obediente. Entonces, a veces yo voy a leer la palabra y yo lo que voy a sacar de esa palabra es que tengo que guardar mis palabras. Tengo que cambiar mi manera de hablar. Tengo que guardar mis pensamientos. Tengo que dejar de pecar. Tengo que ser más humilde. Tengo que ser mansa. Tengo que someterme a mi esposo. Tengo que tratar bien a mis hijos. Y no queremos eso porque queremos siempre, tú eres buena, tú eres bonita. Mira, yo escucho a una señora que hace es que yo estoy en una edad, ella tiene mi edad, entonces yo no sé si decirle señora o muchacha. No es señora, pero no es muchacha. A lady. We're somewhere in between, right? Pero una mujer de Dios, una sierva, que tiene un podcast que ella dice que la mayoría de las conferencias de mujeres de hoy en día no son conferencias, son self-help, no son conferencias de la palabra de Dios, son Autoayuda. self-help. Autoayuda. Son autoayuda, porque lo que hacen es que las mujeres llegan y dicen, tú estás bien como estás, el Señor te ama como estás, tú eres perfecta. Eso es feminismo Al 100%. maquillado. Yeah. Porque la palabra de Dios te va a confrontar. Así y es. la palabra de Dios te va a llevar a hacer pequeños cambios todos los días y después vas a fallar y vuelves a la palabra de Dios y dices, ok, déjame hacer un ajuste, vas a fallar otra vez, lo vas a ajustar otra vez. Entonces, ¿cuál es mi tip más práctico? Lee la palabra. Lee la palabra, empieza con la palabra. Todo el mundo quiere empezar con profecía, pero ¿qué hemos aprendido? Uno tiene que gatear Sí. antes de correr. Uh-huh. Profecía es correr. Yep. Que aún los profetas se equivocan. Sí. Profetas de años. Muy Yo conozco bueno. a muchos hombres y mujeres de Dios. Y hay profetas, y no estoy diciendo que son falsas profetas, no, pero se equivocan porque son hombres y Sí. son mujeres, como tú dijiste, Gaby, 100% humanos. Sí. Entonces, profecía ya es correr. Escuchar una palabra rema todos los días. No es que las personas no pueden escuchar la palabra rema. El Señor siempre está hablando, pero yo tengo que crecer en mi carácter Sí. para poder identificar. La palabra dice, Discernir. mis ovejas oyen mi voz Sí. y me siguen. Pero ¿cómo yo puedo convertirme en una oveja? Una oveja es un discípulo. Un discípulo es alguien disciplinado en seguir a Dios. Así Entonces, yo ni siquiera voy a hablar de las otras maneras, porque si hay personas escuchando este podcast Déjalo ahí. que no han Déjalo captado el ahí. número 1, déjalo ahí. Sí. Miren, y si dicen, ay, Cami, Vane, Gaby, es que yo no sé por dónde empezar, óiganme bien, ahí está Maven House, aquí está Let's Bible, que eso es lo que damos, cátedra bíblica de ABCD, porque es tan simple y sencillo, Vane, y tan esencial, porque como tú dices, no, es que la profecía, si le preguntamos, ¿y qué es un profeta? ¿Qué es una palabra profética? Ni sabemos lo que es eso. ¿Y qué? Menciona una palabra profética en la Biblia. No, o sea, ni sabemos. Y de hecho, ¿qué significa discípulo? Discípulo significa estudiante. Y María se convirtió en discípula de Jesús, porque ya ella era una discípula y una estudiante de Jehová. Ya ella conocía la palabra de Jehová. Y por eso es que al continuar la historia, porque como le dijimos, nos vamos a enfocar en esta escena de la vida de María, porque literalmente de María uno puede dar un curso completo. Ahora, Let's Bible quizás lo haga un día. Let's Bible, let's go. No estamos diciendo que María es divina y es No. nada así, pero sí creemos
que Dios nos dejó las historias y testimonios de estas mujeres para que nosotras podamos aprender de ellas. Y de la vida de María vemos muchísimo que aprender. Y algo que María hizo con Jesús mientras Jesús crecía y aún luego del nacimiento de Jesús, es que Jesús nace y llegan al pesebre estos reyes magos y los pastores y los tesoros. Y dice la Biblia que María ni sabía qué pensar. Y en vez de decir, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? La Biblia dice que ella no comprendía, pero que guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Que cuando Jesús se pierde en el templo, cuando él tenía, creo que eran 9 o 12 años, María y José se estaban volviendo locos buscándolos y lo encuentran en el templo hablando con los sabios y los eruditos. Y ellos le dicen, muchacho, ¿en dónde tú estabas metido? Te estábamos buscando. Y él le dice, este muchachito, pero ustedes no saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Y María y José lo miran como que, ¿qué es lo que tú estás hablando? Y María, aunque no entendía, dice la Biblia que ella guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. María no criticaba, María no le peleaba a Jesús. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tú eres un niño, tú te tienes... Sino que ella en oración, me imagino que se la presentaba a Dios el Padre, como que mira, tú fuiste quien me mandaste a este niño especial, Sí. ayúdame a entender porque no entiendo, pero yo obedezco y confío en que tú tienes un plan mayor. Ella meditaba y ella guardaba, ella mostraba esa obediencia, esa humildad, que es tan necesario para poder desarrollarnos como discípulas de Jesús. ¿Verdad que sí? Es sabiduría. Sí. Yo siento que eso que tú estás hablando de ella no entender todo y decir, ok, yo lo guardo en mi corazón. Y lo que tú, Van, estabas hablando de escuchar y reconocer la voz de Dios con la palabra, va muy de la mano para nosotras en esta vida moderna. Porque personalmente yo he escuchado también como otras mujeres, otros jóvenes decir, yo no entiendo la Biblia, ¿sabe? Entendible porque no siempre entendemos todo, pero hay que bien entender que para Dios es tanto más importante hablar con nosotros y comunicarse con nosotros, su corazón con nosotros, que para nosotros es entenderlo a Él. O sea, María no entendía todas las cosas, pero ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que Él le mandó a Jesús y que el Señor estaba incluso comunicando algo con ella en todo eso, porque Dios seguía siendo el papá de ella. Aunque ella era la mamá de Jesús, ella seguía siendo hija de Dios. Y eso pasa con nosotras también. A veces nosotras abordamos la Biblia y tenemos miedo de no reconocer la voz de Dios, porque como que yo no sé, yo no soy profesora de Biblia, yo no soy Vanessa Gracia Cruz, una pastora que sabe todo de la Biblia, ¿sabe? Y pensamos como que, no, yo no tengo la capacidad de entender. Tal vez María pensaba, yo no tengo la capacidad de ser mamá de Jesús. Pero Dios, que es el que da la gracia, el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, que es quien nos enseña, nos dice, ven, que tú vienes y yo te enseño. Tú no tienes que ser Saberlo todo. Saberlo todo. Tú no tienes que ser una pastora, tú no tienes que ser una maestra de Biblia. Si venimos con ese corazón abierto y dispuesto, disponible para escuchar la voz de Dios, con certeza, o sea, Él va a hablar con nosotras. Él va... Portugués. Sí. Yo estaba diciendo, ¿cómo digo eso? O sea, 100% Él va a hablar con nosotros, porque para Él es mucho más importante que nosotros podamos conocer su historia, porque la Biblia es la historia de Él con su pueblo, de Él con su familia, con nosotros. Entonces, sí. Y eso es tan clave porque es, una vez más, quitándome el enfoque de mí y poniéndolo en Él. ¿Por qué es tan difícil para la gente obedecer? Es difícil para la gente porque, número uno, no tienen el carácter para obedecer, pero aún antes del carácter no saben qué es lo que el Señor le está diciendo. La mayoría de mis conversaciones como pastora, como mentora, es que yo no sé qué hacer. Pero el problema es que buscamos primero la respuesta a nuestro problema en vez de lo que tú estás diciendo, Gaby. Yo tengo que, ¿qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido. Pero para muchos cristianos hoy en día, conocer la palabra de Dios no es una prioridad. ¿Cómo sabemos que no es una prioridad? Porque yo escuché a un hombre decir una vez, si quieres saber la prioridad de una persona, mira su agenda. Y hay muchos cristianos que hoy en día son, quote unquote, muy ocupados para leer la Biblia.
Si estamos muy ocupados para aprender de Dios, y hay muchas diferentes formas, um, algunos escuchan mejor escuchando prédicas, escuchando mentores, mentoras. En la Biblia se sentaban a hablar y conversar, pero si conocer más a Dios no es una prioridad para ti, entonces no pienses que cuando venga una decisión difícil, que el Señor simplemente te lo va a email en ese momento. Eso es lo que queremos. Y no funciona así. Sí. Eso es como querer llegar a un examen y aunque no hayas ido a la clase durante todo el semestre, tú vas a conocer las respuestas. Sí. No, la razón por la cual, mujer, tú no sabes qué hacer en tu matrimonio es que no sabes la palabra de Dios. La razón por la cual tú no sabes qué decirle a tus hijos, no, es que mi hijo me dijo que era gay, es que mi hijo me dijo que él tiene esto. Hay muchas cosas feas en el mundo. Sí, hay muchas cosas feas en el mundo, pero yo no le temo a ninguno. Come on. Yo les voy a decir que yo no le temo a ninguno, porque cualquier sea la situación, yo voy a responder con la palabra de Dios. Ahora, yo estoy como una loca en esta palabra, porque sí, yo lo leo a veces en mi iPad, no siempre, pero yo estoy como una loca en esa palabra, fortaleciéndome, porque la palabra dice que lo guardamos en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos los trae a nuestra memoria en el momento correcto. Así es. Y dice la Biblia, instruye al niño en el camino y hasta cuando sea grande no se va a apartar de él. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, en la palabra de Dios, si nosotros no la conocemos? Pero dice en la gran comisión, id y discipulad y enseñad la palabra. ¿Cómo yo voy a enseñar algo que no conozco? Pero ahí vemos la relación de Elizabeth y de María. ¿Qué hizo Elizabeth y María? Hablaron de la palabra de Dios, que eso es lo que estaba diciendo, Vane. Hay veces que hay personas que lo digest, como que su forma de conocer más acerca de la palabra de Dios es hablando acerca de ello, siendo discipulados en ello, que es una de las formas en las que yo aprendo más de la palabra de Dios, conversando acerca de ella. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero es palabra de Dios. Mi madre, y hay veces que yo me quejo de esto, porque yo digo, mami, tú solamente conoces la Reina Valera, porque mi mamá literal te saca la Reina Valera entera, y Gaby se lo puede Ella decir. te quotes, o sea, ella te habla La en Reina cita Valera. bíblica, toda se la sabe. Y es porque eso fue algo que ella aprendió, fue importante para ella, y por eso yo me sé los versículos en Reina Valera, aunque yo no leo la Reina Valera, pero así como yo te lo doy, los versículos, porque ella me instruyó de esa forma. Y yo le agradezco a ella eso porque así yo lo voy a hacer con mis hijos. Yo sé que el caballo se prepara para la batalla, mas Jehová le da la victoria. Yo sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, es como que uno lo va jalando porque en el día que tú lo necesitas, ahí está ese depósito de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y eso es bíblico, Cami, porque la palabra dice en Tito que la mujer ya adulta tiene que instruir. Obviamente yo dije en el episodio, yo creo que número 2, que yo me enfoco, por causa de este podcast, por causa de Maven House, yo me enfoco en las mujeres y por eso estoy hablando más de la relación entre madre a hija, aunque también aplica a los hijos. Pero la palabra dice que la mujer adulta tiene que instruir y preparar a la jovencita. Sin embargo, hoy en día hay madres, la palabra dice eso no solamente de madres a hijas, sino que todas las mujeres adultas deberían, parte de su llamado, parte de su función en la iglesia, en la sociedad, es instruir. Pero hay madres que ni siquiera instruyen a sus hijas. Ni siquiera en su casa. ¿Y saben por qué? Porque han sido vagas, una palabra fuerte, pero lo voy a decir, han sido vagas en aprender ellas mismas. Sí. Porque tenemos que parar de quitar la culpa, o sea, como que, oh, no, es que el mundo, nosotros hemos permitido que suceda. Vamos a parar de quitarla, o sea, yo tengo la elección de literal, yo voy a permitir o que TikTok sea quien endoctrine a estas próximas muchachitas, o Gaby y yo are gonna step up, y a la de 14, 15, 16, 17, 18 años, nosotras vamos a tomar una iniciativa activa con ellas. Y a mí misma, porque mire, hay un dicho también que dice, todo el mundo está siendo discipulado por algo o por alguien. Si tú piensas que nadie te está discipulando, mira cuántas veces Cami ha dicho, mi madre y Vanessa, porque ella sabe quién la está discipulando. Pero si tú piensas, mujer que me está escuchando, que nadie te está discipulando, te voy a dar unas noticias.
TikTok te está Yes. Facebook, Instagram. discipulando. Instagram te está discipulando. Facebook te está discipulando. CNN te está Los discipulando. chats de WhatsApp te Yeah. están discipulando de los chismes de las amigas. ¿Sabes cuándo yo me di cuenta de eso? Cuando yo, en un momento de mi vida, cuando era más joven, en my early 20s, yo empecé a estar mucho de acuerdo con lo que se decía en las redes sociales. Ahí es cuando tú te das cuenta. Cuando tú estás de acuerdo con Taylor Swift y Daddy Yankee, bueno, Daddy Yankee ahora es padre Yankee, ahora maybe él es diferente, yo no sé. Pero cuando tú, I don't even know why I said Daddy Yankee, but cuando tú estás de acuerdo con todos los del mundo, Del mundial. ellos son los que te están discipulando. Sí. Yeah. Y es un peligro porque la palabra deja claro, o sea, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ujú. Tú no puedes estar de acuerdo con lo que está diciendo el mundo sin si tú no estás consciente de que tú estás siendo discipulado por TikTok y decir, no, yo estoy bien con Dios. O sea, eso significa que hay un bache en esa intimidad con el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo convence de Una pecado. falta. Solo el Espíritu Santo viene a hablar con nosotros y a decirnos como que, mira, esto es lo que está pasando. Pero ¿cómo nosotros vamos a reconocer, ser convencidos por el Espíritu Santo si nosotros ni siquiera le damos un espacio al Espíritu, o sea, espacio para escuchar la voz del Espíritu Santo? So, eso es muy bueno. Y eso debería de ser un red flag para muchas personas. Yes. Porque si a ti no te molesta las cosas que tú ves en las noticias, si tú estás de acuerdo, si tú no puedes mirar y decir, güey, eso no es bíblico, Si no eso te no es inquieta. bíblico, eso, si no te inquieta las cosas de este mundo y si tú no estás inquietando a nadie, porque la palabra dice que a Jesús lo odiaron, a Jesús lo rechazaron. No es que todo el mundo me va a rechazar, porque yo creo que los que están llenos del Espíritu Santo y estamos en el mismo Espíritu son mis hermanos. Como tú dijiste, Jesús dijo, los que son mi familia, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos no me van a odiar. Pero si todo el mundo está de acuerdo conmigo y yo no estoy inquietando a nadie, Yeah. entonces también Eso es tenemos un preocupante. problema. Mira, yo sé que esto va a ser un poquito de un left-right turn, Vane, pero como estamos en este último ya episodio, algo que esta historia de María me trae a memoria es una historia de otra María, que de hecho fue mi madre, que como que siempre me lo menciona, que es sobre tía Marita, la pastora María, que mi mamá, la pastora Nina, nuestra madre, siempre me menciona, o sea, cómo tía María, ella pasó por tantos cambios en su vida. O sea, ella vivió en Estados Unidos, después vivió en Santo Domingo siendo joven, conoció al Bishop Rudy, tío Rudy, se casaron siendo jovencitos. Súper jóvenes. Y la pastora María, tía Marita, me recuerda a María, literalmente la mamá de Jesús, porque ella actuó en una obediencia siendo joven. O sea, la pastora María, cuando se casó con el Bishop Rudy, ella tenía 17 años, o sea, ellos tuvieron que pedir un permiso especial para casarse. Pero era no solamente porque ellos se amaban, era porque ella sabía que Dios la había llamado a ella con propósito a una edad tan joven. Y ella como que estaba abrazando ese llamado, ese propósito, dejando atrás lo que conocía y abrazando como este futuro. Y eso es algo que mi madre siempre nos trae a memoria, a mí y a mis hermanas, diciéndonos como, there's nothing to fear, no hay nada que temer, porque uno nunca sabe para qué Dios te está preparando, te está formando. Y de verdad, yo sé que vamos a hacer algún día una película, porque ya hay un documental, pero vamos a hacer una película, porque qué historia hay. Pero, Vane, conectando esto del legado de obediencia con tu madre, hay tanto que sacarle. ¿Qué tú crees ahí? Porque ya lo sabemos mucho por el lado de Redoma y todo, pero en la vida personal, en esa parte del legado de obediencia, ¿qué te ha dejado tu madre? Yo estaba pensando, it's funny, porque yo estaba pensando exactamente lo mismo, que María en la Biblia me recuerda muchísimo a mi mamá. Y si yo tuviera que dar una palabra para describirlas, sería entrega. Ambos eran mujeres
sumamente entregadas. Siervas. Era como, yo no voy a imponer lo que yo quiero al Señor. A veces le queremos imponer tanto. Queremos ser importantes, queremos tener voces, ministerios, queremos micrófonos, queremos plataformas, queremos dinero y queremos influencia. Mi mamá no le importó nada de eso. No, y yo quiero hacer énfasis en eso. La pastora María, tía María, never cared. No. She literally didn't care. Y mami siempre me lo dice. O sea, Marita, estaba montada en un avión de camino a una conferencia. Mira, que yo no tengo la prédica todavía, pero Dios va a hablar. O sea, porque esa era su naturaleza. Ella llegó a predicar ya en sus últimos años, porque durante todos los primeros años de su vida y de su ministerio, lo más importante para ella era criar sus hijos, apoyar a su esposo y estar dispuesta a hacer lo que el Señor dijera. O sea, ella no buscó. Si tú miras algo anoche, estaba hablando con mi hermana y estábamos mirando el Instagram de mi mamá. Y no era ni siquiera como el Instagram de una pastora. No eran los montones de gente, ni ella, ni cosas de ella predicando. No que esa sea malo, porque yo lo hago también, pero lo de ella no era eso. Era simplemente vivir una vida que agradaba al Señor. Sí. Cuando ese es tu fin, entonces tú te entregas. Yo estoy convencida, yo pude ver a mi mamá en su lecho de muerte. Y ella no se veía resentida, ni yo no me quiero ir, ni con miedo. Eso era una entrega, que ella lo único que decía era Jesús, Jesús, Jesús. Era como, Señor, lo que tú quieras. Yo sé que quizás ella en esos últimos momentos quería quedarse a ver a sus nietos, ver a sus hijas casándose, que ella nunca pudo ver el legado y el impacto que iba a tener Redoma. Este edificio, ella nunca pudo disfrutar un servicio en este edificio, pero era entrega, era Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, porque cuando tú escuchas, Camila, que yo menciono siempre el American Dream, el sueño americano, es que hay muchas personas dentro de la iglesia y dentro del ministerio que lo que quieren es éxito ministerial. Y éxito ministerial para ellos es dinero, es posición, es que haya un voto y que todo el mundo diga que yo tengo la mejor iglesia en todos los Estados Unidos. ¡Yay! Eso no es éxito. Eso es un don, un privilegio, un regalo que el Señor le da a algunos para ser referente, que también viene con mucha carga y mucha responsabilidad, porque lo he visto con mi papá. Pero eso no es éxito. Éxito es obedecerle al Señor todos los días para que si Él me lleve hoy, yo pueda decir, yo cumplí mi misión. Eso es éxito. Y el éxito para algunas mujeres no tiene nada que ver con su carrera. Para algunas. Para otras sí, para otras, si el Señor hoy te dice, yo quiero que tú ejercites esta carrera, entonces éxito para ti es tu carrera. Pero si el Señor no te lo dijo, entonces tu éxito no es tu carrera, es lo que el Señor te dio. Entonces quizás para ti el éxito va a ser en las personas que tú estás criando. Quizás para ti es simplemente apoyar a tu esposo. Quizás para ti es simplemente tener un plato de comida caliente para tu esposo que es pastor o ingeniero o quien sea. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso yo dije desde el primer episodio que yo quisiera con este podcast cambiar la mentalidad un poquito para que dejemos como mujeres de pensar, es que yo tengo que ser un girl boss. Algunas sí, pero no todas. Sí. Es que yo tengo que tomar el micrófono y enseñarle a la gente que las mujeres sí predican. Algunas. Pero otras no. Sí. Y si yo voy a un lugar y el Señor no me mandó a ese lugar, entonces no es un éxito para mí que yo esté ahí. Es un fracaso. Sí. Eso es tan bueno. Eso me hace preguntarme, ¿qué es el éxito para mí? Y yo creo que quiero extender esa invitación para las mujeres que están escuchando esto, porque yo estaba pensando en eso también. Últimamente que estoy orando como que aquí, Señora, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? Pero no es como que porque yo tengo que hacer algo, sino porque yo estoy disponible para ti, Señor. Y para mí, en cuanto yo estaba escuchando, la historia de tía María me conmueve tanto, o sea, habla tanto a mi vida. Yo me pregunto si ella tendrá una idea del impacto que ella dejó. Pero para mí personalmente, o sea, el éxito es agradar a Dios.
Entonces, yo digo, ok, mi sueño sí es tener una familia, servir a Dios con esa familia, pero yo hasta me pregunto, ¿qué yo estoy haciendo hoy? Yo acabo de cumplir 23 ayer, o sea, estoy soltera, estoy diciendo sí, corriendo con Jesús, o sea, teniendo aventura, entregando al Señor todo lo que yo entiendo que es importante para mí, o sea, mi familia, mi cultura, mi idioma, o sea, porque ese personalmente es lo que yo siento que Él me ha llamado en esta temporada. Pero me pregunto, ¿cómo yo estoy ya trabajando en ese legado? O sea, pensando en tía María, ella dejó todo mucho antes de imaginarse que iba a tener a Ru, a tía Jessie, a Jay, su familia, esta iglesia. O sea, ella corrió con Jesús y metió el loco, como decimos nosotros. Y para mí eso es tan inspirador. O sea, si quitamos los ojos, como tú hablabas del Instagram, me impactó mucho, como que de la cantidad de personas, la grande conferencia, que no es que está mal, pero si vemos en todo lo que somos y no en todo lo que hacemos, que el llamado es para ser hijas de Dios. ¿Cómo siendo hija de Dios hoy yo estoy construyendo ese legado para mis hijos? Y es una buena pregunta, como que ¿qué es el éxito para mí? Mi mamá fue una joven, para las que no conocen su historia, que conoció a mi papá con 16 años. A los 17 años, ella tenía 17, mi papá tenía 20, y este joven de 20 años le dice, mira, el Señor me llamó, yo voy a abrir una iglesia en Miami, yo voy a ir a la escuela bíblica en Texas. Y esta jovencita no pensó que iba a ser de mi boda. Sí, una locura, una No, locura. y dile cuál fue la decoración de la boda, por favor. Ahí iba, porque esta jovencita de 16 años no dijo, man, yo no voy a tener una boda bonita, porque incluso como todos los visionarios no pudo esperar, no era como, oh, vamos a trabajar y guardar dinero. Ahorrar. No, era, el Señor me habló, nos vamos, tú vienes conmigo o no vienes conmigo. Era literalmente, incluso, déjame decir la historia bien. Mi papá fue a donde mi mamá y dijo, yo tengo que irme, tengo un llamado, entonces no sé qué vamos a hacer. Y mi mamá fue la que dijo, bueno, yo pudiera ir contigo si nos casáramos. Así mismo, era tan entregada, porque sí, parece una locura, pero cuando yo que conozco a mi mamá, sé que fue su entrega. Y me conmueve porque tantas mujeres, muchachas de 16 años hubiesen dicho, ¿y qué de mi boda? ¿Qué de lo que dice mi mamá? Lo que dice mi papá, lo que dirán la gente. Ella vino con mi papá, entonces se casaron rapidito. Por la gracia de Dios pudieron convencer a todo el mundo. Mi tía Nina y el pastor Aquiles Azar y algunos otros decoraron a una iglesia, la iglesia de la pastora Mireya, con papel higiénico. Quisiera yo que mami estuviera aquí haciendo el porque cuento. no había dinero para nada más y vinieron sin nada a vivir en un cuarto en la casa de la hermana de mi mamá para ahí guardar dinero, para ir sin nada a Christ for the Nations, que mis padres me han contado que no tenían ni siquiera para comer, para después en un entonces empezar una iglesia en un apartamento que a veces en la noche no tenían ni siquiera para comer, pero ahorraban y hacían todo para ponerlo devuelto en la iglesia. No tenían ni siquiera para a veces comprar comida, pero hacían de todo para tener una iglesia, para continuar con la obra. Trabajaban part-time para el otro tiempo. Nadie nadie estaba apoyándolo como misioneros en los Estados Unidos. No. Y ella lo hizo contenta, porque ella dijo, yo estoy haciendo la obra de mi padre. Estoy haciendo la obra de mi padre. O sea, a una edad tan joven, ella pudo decir, I'm here for the ride. Yeah. Yo voy a ser obediente. Y ese es el legado que ella me dejó, porque yo vi que mi tío Carlos León puso en las redes el otro día, herencia es lo que tú le dejas a alguien, pero legado es lo que tú dejas en alguien. Y mira a Jesús y mira a mi mamá. Jesús, cuando se fue de este mundo, no tenía mucho dinero. Él no se fue con de acuerdo a los estándares del hombre. Jesús no tenía carrera porque los fariseos no lo permitían. No. Él no tuvo éxito ministerial. Él no tuvo éxito como en una carrera. Él no tenía mucho dinero. Él tenía buena fama, pero mala fama también.
Había muchas cosas que de acuerdo a lo que nosotros buscamos, él fracasó. Sí. Pero él dejó 12 hombres llenos del Espíritu Santo, cumplió su propósito. Él le pudo decir al Padre, Padre, yo no perdí ni uno. Yo no perdí ni uno de lo que tú me diste. Y aquí cerrando, yo quisiera, me encanta que tú te pusiste como un reto, Gaby. Mi reto sería, Padre, ¿qué estoy dejando en alguien? Porque yo quisiera dejar en mis hijos, como Jesús dejó a sus 12 discípulos, esos eran sus hijos. Él no tuvo hijos físicos, pero dejó 12 personas con los valores correctos, con la habilidad de escuchar el Espíritu Santo, con carácter. Él no perdió ni uno. Y el Señor me ha entregado a mí 4. Más mis discípulas y todo. Pero el Señor me ha entregado personas y yo tengo que dejar un legado en ellos. Y eso va a tomar mi entrega. Va a tomar que yo ponga como prioridad mi crecimiento. Va a tomar una inversión de mi parte. A veces la gente dice, pero ¿por qué Maven House? Porque hay un costo. Pudiera ser gratis. Pudiera ser gratis. Bueno, nada es gratis, así que no fuera gratis, fuera una inversión de mi parte. Pero ¿sabes lo que me dijo el Señor? La gente tiene que invertir en su propia espiritualidad. Yo hace 3 años, cuando le estaba empezando, el Señor usó a mi esposo, porque yo decía, no, es que tengo que bajar el precio, tengo que bajar el precio, tengo que bajar el precio. Yo tratando de ser compasiva. ¿Y sabes lo que me dijo mi esposo? Rico me miró y me dijo, nadie le está pidiendo a Netflix una rebaja. Nadie le está pidiendo a Starbucks una rebaja. Maven House cuesta menos que Netflix y menos de una orden en Starbucks, dependiendo en si compres 20 o grande o... Entonces, para dejar ese legado, tenemos que estar dispuestas a eso. Así ya es. Para cerrar, vamos a cerrar con un pensamiento. Ya esos fueron mis pensamientos, pero Cami, ¿cuál es tu pensamiento como que quisiera dejar como resumiendo todo? En este Road to Redoma, que de verdad ha sido de tanta bendición para mí en lo personal, tener la oportunidad de desarrollar este contenido, hablarlo. O sea, yo he aprendido tanto acerca, no solamente de estas mujeres ni de Dios, sino acerca de mí misma. Aprender lo que es la fe, lo que es la restauración, de cómo Dios quiere restaurarnos, restaurar nuestras relaciones, madre e hija en discipulado, lo que es una mujer virtuosa y la virtud y cómo Dios quiere eso para nosotras, y ahora con María lo de la obediencia. O sea, yo quiero trabajarme más como mujer. Yo quiero trabajarme más como hija de Dios, como discípula de Jesús. Internamente, que el Espíritu Santo continúe perfeccionando su obra en mí y que yo tenga que invertir todo lo que yo tenga que invertir en tiempo, en dinero, en esfuerzo para ser aquella esposa, aquella madre que mis hijos se merecen, que mi esposo se merece, pero más que nada aquella discípula e hija de Dios que Dios espera que yo sea para poder dejar un legado como el que dejó mi tía María, como el que dejó nuestra abuela, como el que está dejando nuestra madre, o sea, para las próximas generaciones, porque así es como vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, mujer, ¿qué vas a hacer para ti, en ti? ¿Qué apertura le vas a dar al Espíritu Santo de trabajarte en esta próxima temporada? No en Redoma, sino aún el después de Redoma. ¿En qué posición Dios va a encontrar tu corazón el próximo año, en el próximo Redoma 2025? Porque Redoma es punto de lanza. Así es. Es un empiezo. No es todo el proceso. Debería de ser la puerta abierta para que comencemos un proceso. Gaby. Eso. Gracias por invitarme aquí hoy. Quiero salir llorando de lo fuerte. No sé ustedes, pero o sea, la presencia del Espíritu Santo está tan tangible en este lugar. Y es que realmente es un privilegio ser parte de una historia, ser parte de un legado tan bonito. Una generación de mujeres, de Déboras, que se van a parar a poner en la brecha. Y gracias a ti, María, a ti, Vane, a Jessie, por continuar sembrando en nosotras. O sea, Cami y yo, a Lina también. Y cuántas muchachas jóvenes más no son lo que somos por toda esa semillita que diferentes mujeres
han depositado en nuestras vidas. Y como tú decías, Cami, o sea, a continuar trabajando en nosotras, eso que Redome Punta de Lance tan verdad, tenemos esa oportunidad de ver las diferentes áreas en nuestra vida de, ok, emocionalmente yo quiero trabajar esto, espiritualmente yo quiero trabajar esto, yo quiero empezar a orar por mis hijos, que yo no tengo hijos, pero ya yo estoy generando ese muchachito en el espíritu, o sea, declarando la verdad del Señor sobre sus vidas y invitar a las que nos escuchan a hacer eso mismo para que lleguemos a Redoma también con altas expectativas de lo que el Señor va a hacer en nosotras. Amén. Sí. Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí y por ser tan lindo ejemplo de cómo hablamos de todas estas mujeres. Mujeres que están empezando a construir su legado aún antes de casarse y de tener sus familias. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para todos los que nos están viendo y nos vemos en 4 días en Redoma 2024.